Estábamos hablando, si me acompañan, segunda a Timoteo, capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Hermosa epístola que el Espíritu de Dios inspiró al apóstol San Pablo para escribirle a este joven llamado Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer de la palabra de Dios. Y vamos a leer el versículo 7 para que nos vayamos acordando. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 7. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo juntos dos veces. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda vez, por favor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Estábamos hablando hace una semana o un par de semanas atrás acerca de este hermoso versículo que dice: he peleado la buena batalla, y luego continúa diciendo: pero ya he acabado la carrera. Yo les comentaba que el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, está a punto ya de morir, está a punto de partir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y al estar a punto de hacerlo, siente la satisfacción, siente la paz de poder escribir por el Espíritu Santo: miren, ya he acabado la carrera, le dice a Timoteo. ¿Y por qué se lo dice así a Timoteo? No quisiera alargar mucho, pero solamente quiero dejarles en claro que parece que Timoteo está un poquito apagado de la fe. Parece que Timoteo está un poquito, no se ha alejado de la iglesia, no se ha alejado del ministerio, pero de acuerdo al contexto de estas epístolas, parece que Timoteo está un poquito, empezando a bajar la guardia. Y por eso el apóstol Pablo tiene que decir en un par de ocasiones: Timoteo, tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, tienes que acordarte de la fe que había en tu abuela y luego en tu madre y ahora lo hay en ti. Timoteo, ahora mírame también a mí, estoy en medio de la cárcel, tú has visto todos mis sufrimientos, pero tienes que mirarme ahora al final, en la clausura de mi vida. Y para que sepas, Timoteo, ya terminé mi carrera, pero hay un secreto, y el secreto es que he guardado la fe. He guardado la fe. Ahora, déjeme decir rápidamente que cuando hablamos de la vida del apóstol Pablo y en base a lo que estamos mencionando, cualquiera de nosotros pudiera partir a la presencia de Dios en una manera inesperada, ¿verdad? Hay enfermedades, hay asaltos, hay maldad, hay accidentes, hay desastres naturales de cualquier tipo. En algún momento pudiera llegar la muerte a cualquiera de nosotros, y como siempre decimos, Dios nos guarde de ello. Ahorita voy a decir por qué. Pero imagínese, cuando salimos a predicar el evangelio, le decimos a la gente: si tú murieras el día de hoy, ¿estás listo para ir delante del trono de Dios y ser juzgado? ¿Estás listo para decirle: Dios, ya morí, estoy aquí, estoy listo para irme al cielo? ¿O morirías con la incertidumbre de decir: no sé a dónde voy a ir? Eso sería una muerte inesperada, ¿verdad? Eso sería algo que yo no me lo esperaba. Si ahorita, por ejemplo, bueno, a cualquiera de nosotros nos pasa, yo andaba trabajando muy campante con algunas cositas, no bien arregladas, y ya llevaba, yo creo, todo lo que va del año, hasta que por fin me paró la policía. Pero no lo tenía programado, ¿verdad? Y su licencia no la traigo, pero me sé el número. Su número de su papel su tarjeta de la aseguranza no la traigo, pero sí tengo. O sea, me agarró totalmente desprevenido. Cuando el apóstol Pablo está enfrentando la muerte, él se atreve a decir: he peleado una buena batalla. La muerte que viene a mí, Timoteo, no es una muerte inesperada. Ya he acabado la carrera.
La muerte que viene a mí no es a causa de una enfermedad, digamos como una enfermedad terminal, el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. Ya el Señor me dijo que es momento de partir porque ya terminé mi carrera. Y concluye diciendo, y lo tengo que repetir muchas veces, pero Timoteo, he guardado la fe. Yo quisiera ahora voltear la pregunta para los que están conectados y para los que estamos aquí, incluyéndome yo. Imagínense que de repente hay una tercera guerra mundial, como algunos tienen miedo, y de repente vino un misil y a todos nos mató. ¿Has acabado la carrera en la fe? ¿Estamos listos para partir a la presencia de Dios? ¿Traemos nuestros bolsillos llenos para darle a Dios de los talentos que Él nos dio y decirle, como el Señor Jesús dijo en la parábola, a ver, llamen a unos, a ti te di un talento, a ver qué hiciste con él? Señor, me diste un talento, pero como sé que eres un Dios muy temeroso y terrible y eres un juez justo, me dio miedo y mejor lo guardé para que nadie. Y Jesús dice en la parábola que el Señor de la parábola le dijo, eres un siervo malo, porque sabes que yo recojo aún de donde no sembré y que tengo poder para levantar aún lo que no ha sido plantado, y debiste haber trabajado el talento y no lo hiciste, no guardaste la fe, no guardamos la fe. Y entonces, bueno, en la parábola el resultado es muy desastroso. El resultado, pudiéramos decirlo, hasta suena un poquito espantoso, porque quítenle el talento a ese que no trabajó, désenlo a los que sí ganaron y producieron, y a échenlo fuera porque no trabajó. ¿Estamos listos para partir a la presencia de Dios, hermanos? Cuando se hablaba de la pandemia, ¿verdad? En algunos momentos nosotros tratamos el asunto y decíamos, no se trata de tenerle tanto miedo a la pandemia, porque la pandemia está en las manos de Dios, la pandemia está en el control de Dios. Pero algunos se iban al extremo y decían, los cristianos no se van a enfermar porque es un juicio para la tierra. No, los cristianos también van a padecer, y algunos de ellos padecieron el juicio. La pregunta es igual, si ellos hubieran partido como algunos de nuestros hermanos en la fe partieron a causa de la pandemia, ¿estaban listos para entregarle los resultados a Dios? ¿O la pandemia y la muerte les tomó por sorpresa y partieron sin haber terminado la carrera? Normalmente no hablamos de eso. Nos gusta que nos digan cosas bonitas, y no estoy tratando de espantar. Ahorita va a ver usted y se va a recordar un poquito. Tengo todavía 5 minutos en esta primera parte para decirle a ustedes que están conectados, hermanos, para decirnos a nosotros los que estamos aquí, si la muerte llegara en una manera, como decimos, repentina, ¿estás listo para darle cuentas a Dios? Señor, y mire, por ejemplo, si se habla de talentos, el primer talento que Dios te ha dado, si en el orden como usted lo quiera poner, la vida. ¿Cómo estás viviendo la vida? Estoy viviendo la vida mucho para mí. Estoy viviendo la vida mucho para el trabajo. Estoy viviendo mucho la vida para el estudio. Estoy viviendo mucho la vida para prosperar, progresar y tener de todo. Entonces no estás usando el talento de la vida como Dios lo quiere. Pero después de la vida o en la vida, tienes el talento o el regalo de la salvación. ¿Estás trabajando en tu salvación? ¿Estás creciendo en la fe de Jesucristo? ¿Estás creciendo en el conocimiento de la palabra? ¿Estamos creciendo como iglesia o estamos menguando, estamos bajando la guardia y decimos, bueno, es que sí soy salvo, bueno, es que sí creo, bueno, es que Dios conoce mi corazón, pero y con todo respeto lo digo solamente para que entendamos, pero tu silla está aquí vacía y tu lugar de trabajo no está siendo ocupado, o alguien más ya lo ocupó. Entonces, como dice el apóstol Pablo, entonces todavía no acabas la carrera. Sabe que cuando yo les platiqué hace mucho acerca de un corredor, ¿verdad? De un país de allá muy lejos, y que la carrera fue en la Ciudad de México, y como todos, usted sabe, en los maratones muchos salen corriendo, pero muchos no acaban la carrera.
Se presentaron, yo pudiera decir hasta se prepararon para correr, pero cuando comenzaron a correr, algunos de verdad lamentablemente sufrieron calambres. Otros lamentablemente sufrieron el desánimo de ver de no, ya no lo voy a alcanzar, ya no lo voy a alcanzar, pues ya para qué le sigo. Otros comenzaron y se cayeron, se fracturaron, se torcieron un tobillo, ya no pudieron terminar la carrera. Algo repentinamente les estorbó y ya no llegaron al final, y en palabras del apóstol Pablo, no pudieron guardar la fe. Ahora, si lo miramos hacia nosotros, tenemos que darnos cuenta que cuando Dios nos está mirando en una manera personal y luego congregacional como iglesia, Él quiere que seamos capaces de terminar la carrera y de guardar la fe. ¿Qué es guardar la fe? Y yo comentaba, es mantenerla viva a través de vigilarla. Es mantenerla viva a través de vigilarla. Guardar la fe es mantener viva la fe a través de estar vigilando la fe. Tengo que estar vigilando. Los que han ido de campamento y ponen una fogata, saben que al principio el calor es demasiado fuerte y uno se tiene que hacer para atrás, porque de verdad, aunque no esté mis manos en el fuego, o sea, estar cerquita me quema porque es muy intensa la llama. Y cuando se está apagando, uno ya se puede ir acercando y acercando y acercando, pero obviamente no queremos que se apague el fuego, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace? Se vigila y se mantiene viva. Eso es lo que necesitamos hacer con la fe. La fe es como el fuego que el Espíritu Santo de Dios ha puesto y produce en nuestros corazones, y necesitamos mantenerlo vivo a través de vigilar nuestra fe. El pastor algunas veces vigila la vida de las ovejas, pero las ovejas constantemente necesitamos estar vigilando nuestra vida en una manera diaria. Algunas cosas sencillas que podemos hablar de vigilar es, número uno, ¿cuánto tiempo pasas a solas con Dios en oración? Número dos, ¿cuánto tiempo pasas a diario leyendo la palabra de Dios? Número tres, ¿cuántas horas a la semana pasas en la iglesia asistiendo a los cultos? Y aquí ya viene un pequeño problema, ¿verdad? Porque la pandemia nos estorbó. Y porque dijimos, bueno, pero vamos a conectarnos. ¿Sabe qué era curioso ver por todas las redes sociales, por todas, o sea, en todas las iglesias, el comentario de ya quisiéramos regresar a la iglesia? Y ahora yo pudiera decir, mentira, porque ya las iglesias se abrieron y muchos cristianos no han regresado a la iglesia. Entonces, necesitamos mantener viva la fe a través de continuar asistiendo a la iglesia. Y ahora déjeme decirlo, lo digo de manera respetuosa, no es un regaño, pero tenemos que dar la clase completa. Un creyente que no asiste a la iglesia en una manera constante y fiel es un creyente que no guarda la fe. Ahorita vamos a ver por qué. Número 4 de cómo mantener viva la fe a través de vigilancia es cuando tú participas en la iglesia. No solamente asistas a la iglesia, pero participa en la iglesia. ¿Quién barre? ¿Quién pone las sillas? ¿Quién trapea? ¿Quién pinta? ¿Quién se preocupa de las luces? ¿Quién se preocupa del sonido? ¿Quién se preocupa de grabar? ¿Quién se preocupa de los niños? ¿Quién se preocupa de traer aguas? Incluso ¿quién se preocupa de traer donas? ¿Quién se preocupa de preparar el café? Todas esas cosas que forman parte de la vida de una iglesia. La iglesia debe de aprender a participar. Cuando un creyente no participa de la vida interna de la iglesia, entonces no está guardando la fe. Y le voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes saben a qué vine. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese día les dice, por esa razón, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores y esto, y me van a crucificar. Y Pedro, ¿se acuerdan las palabras de Pedro? No, Señor, no vayas, Señor. Mejor pudiéramos, y recuerdan lo que el Señor Jesús le dice, ¿verdad? Apártate de aquí, Satanás.
Porque tu mirada no está en las cosas del reino de Dios, pero tu mirada está puesta en las cosas de aquí abajo. Y hubo otra persona igual que Pedro, que se llamaba Judas, el cual no puso su mirada en las cosas del reino de Dios, aunque caminaba junto al rey, aunque comía junto al rey, aunque dormía en la casa o junto al rey, su mirada estaba puesta en el dinero y en las cosas materiales, y por eso se condenó. Igual tengo que decirlo con respeto, los creyentes que no participan de la vida interna y de las actividades de la iglesia no están vigilando su fe y no están guardando la fe. Bueno, pudiera seguir poniendo ejemplos. El último ejemplo que quiero poner acerca de cómo mantener viva la fe a través de vigilarla es a través de compartir el evangelio. Un creyente normal en Jesucristo va a compartir el evangelio. Un creyente normal. Mire, orar, leer la Biblia, asistir a los cultos, participar de la vida de la iglesia y evangelizar o compartir el evangelio. Un creyente no puede dejar de ser luz. Un creyente no puede dejar de compartir. Un creyente no puede dejar de hablar la verdad de Jesucristo en diferentes maneras. Alguna gente dice, no soy bueno para hablar, pero todo el día ando repartiendo folletos. Toda la semana me ven a mí. Otros dicen, pues yo no soy tan bueno, no tengo muchos recursos, pero ahí en la escuela le hablo a todos mis compañeros. O diferentes maneras de compartir el evangelio. No solo es invitar a la iglesia, es compartir y predicar a Jesucristo. 5 maneras sencillas de cómo mantener viva nuestra fe a través de una vigilancia constante. Orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, participar en todas las actividades de la iglesia y predicar a Jesucristo. Bueno, eso se me fueron los primeros 5 minutos. Hablando o pasando a lo que estábamos comentando también la vez pasada, es que es muy importante mantener o guardar la fe. ¿Y cómo se mantiene la fe? Y voy a recordar rápido el primer punto. Se mantiene a pesar de las dificultades. La fe se mantiene a pesar de las dificultades. Ahora, ¿qué quiere decir esto? 2 cosas. Primero, no dejo de confiar en Dios. Y vamos a leer la Biblia. Job, el libro de Job, capítulo 19. Job, capítulo 19, versículo 25. Job, capítulo 19, versículo 25. Cuando lo encuentre, diga gloria a Cristo. Job 19, versículo 25. Y vamos a leer la primera línea nada más. Para los que están en casita, Job 19, versículo 25, lo voy a leer aquí para que usted lo escuche. Vamos a leer la primera línea del versículo 25 juntos. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Otra vez, yo sé que mi Redentor vive. La fe se mantiene a pesar de las dificultades. ¿Ustedes se recuerdan todo lo que le pasó a Job? Bueno, Job mantenía su fe puesta en Dios y pudiéramos decir que él guardaba la fe a pesar de las dificultades, porque no dejaba de confiar en Dios. Cuando el creyente pasa por dificultades, me refiero al creyente moderno, lo primero que hace es alejarse de la iglesia. Lo primero que hace es alejarse de la palabra de Dios. Lo primero que hace erróneamente o equivocadamente es alejarse de la oración. La Biblia nos da un ejemplo diferente. El ejemplo correcto es seguir confiando en Dios, al igual que los primeros creyentes que encontramos en la Biblia. Pase al capítulo 13, por favor. Capítulo 13. Mire lo que Job decía, cómo mantenía su fe puesta en Dios. Capítulo 13, versículo 15. Las primeras 2 líneas nada más del versículo 15. Capítulo 13, versículo 15 dice así, he aquí,
en él otra vez. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ahora présteme su atención. ¿Hasta dónde llegaba la fe de Job? Porque por un lado perdió hijos, perdió casa, perdió dinero, perdió toda su vida a nivel comercial, personal, familiar, de futuro. Y mire hasta dónde llega Job para decir, yo sé que mi Redentor vive. Normalmente la gente moderna siempre preguntamos, pero ¿por qué Dios permite que a mí me pase eso? ¿Por qué Dios permite que haya esto en la tierra? ¿Por qué Dios permitió una pandemia? ¿Por qué Dios Y los verdaderos creyentes dicen, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, no importa si hay una pandemia, no importa si hay hambre, no importa si hay enfermedad, no importa si hay muerte, no importa si lo he perdido todo, yo sigo confiando en Dios, yo sé que mi Redentor vive. Pero no solamente ahí le queda la fe a Job. En este versículo se me hace todavía más fuerte, más pesado y dice, pues si aún Dios me matare, yo voy a seguir confiando en Dios. O sea, no es que Dios hace lo malo, pero Job se atreve a decir, o sea, tengo tanta puesta mi fe en Dios, voy a guardar esta fe que tengo en Dios a pesar de cualquier circunstancia. Y se acuerdan lo que su mujer le dijo a Job, ay Job, ya nos fue de la patada, ya mejor maldice a Dios y muérete. Y Job dice, no, yo sé en quién he confiado, pero además de que ya yo sé en quién he confiado, si él, déjeme usar esta palabra moderna de nosotros, si a él se le pega la gana matarme, yo voy a seguir confiando en él. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, sobre todo hablando de la muerte. ¿Por qué se murió mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela? ¿Por qué se nos van nuestros seres queridos? Y Job dice, pues aún si él me matare, yo voy a seguir confiando en él. Hay que mantener viva nuestra fe a través de vigilarla, especialmente en los momentos difíciles, porque ahí son esos momentos difíciles, nuestra carnalidad y toda la obra del diablo es la que trabaja en esos momentos para decir abandona la fe, renuncia a Dios. Y el verdadero creyente dice, no, yo sé que mi Redentor vive. Y aun si él quiere matarme o llevarme a su presencia, yo voy a seguir confiando en él. Número 2 que quedó pendiente. Hay que mantener viva nuestra fe por encima de las dificultades, por encima de las dificultades. Espero que comprenda este juego de palabras. Se mantiene a pesar de las dificultades y en segundo lugar se mantiene por encima de las dificultades. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2. Si me acompaña, al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2. Y vamos al capítulo 21, Hechos capítulo 21. Nada más vi el número 2, pero no es capítulo 21, versículo 13. Hechos capítulo 21, versículo 13. Vamos a leerlo. La fe se mantiene por encima de las dificultades. Mire el ejemplo del apóstol Pablo. Dice así. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué dice la Biblia? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Capítulo 21, versículo 13. 21:13. Sí, se me olvida que la hermana speaking English y yo parlare only italiano. Sí, capítulo 21, versículo, a lo mejor no me entendieron bien, hermanos, aún en casita, Hechos, capítulo 21, versículo 13, es que me confundí. Sí, 13. Ok, mire cómo dice el apóstol Pablo también, y nos enseña en segundo lugar que la fe se debe de mantener por encima de las dificultades. Una cosa, si me presta su atención, una cosa es que yo diga así en mi casa, mire, estoy con un grande problema, confío en Dios y aquí espero en Dios. A ver hasta cuándo Dios hace algo.
y puedo estar llorando y puedo estar lamentándome, pero algunos van a decir, pero eso es confiar en Dios. Sí, hasta cierto momento debo de mantener mi fe en Dios. Aquí Job se sentó y dijo, ya perdí a todos mis hijos y ya perdí todo. Y el apóstol Pablo, ya hemos hablado un poquito todo lo que sufrió. Pablo podría estar así sentado, Señor, voy a seguir confiando en ti, voy a seguir creyendo en ti, así en una manera pasiva. No hay nada malo. Eso es confiar en Dios a pesar de las dificultades. Pero el apóstol Pablo no solamente se sienta a llorar su momento, sino que se levanta y dice, yo tengo una carrera. Dios me llamó para predicar, Dios me llamó para alcanzar gente, Dios me llamó para llevar el evangelio en presencia de reyes, de gobernantes, y todo lo he llenado desde Ilírico hasta la Patagonia, todo lo he llenado con el evangelio. Y sabe que cuando va también a Jerusalén, y lo vimos en la película, ¿se acuerda? Le dicen, Pablo, no vayas, no vayas. ¿Qué le dirías? Imagínense, aquí ya todos somos adultos, pero imagínate, hermano, hermana, que el apóstol Pablo es tu papá. Y que tu papá dice, pues soy el apóstol, hijo, me tengo que ir a Jerusalén. El Espíritu Santo me dijo que vaya a Jerusalén, y no solamente me dijo que vaya a Jerusalén, me dijo que me espera prisiones y muerte. ¿A poco no los hijos le diríamos, pues ya trabajaste mucho en la iglesia, papá, ya ganaste muchas almas, ya total? Y Pablo, por eso a los creyentes, quizás había algunos familiares ahí con él, pero a los creyentes que le trataban de, y no eran creyentes malos, eran creyentes que le amaban y le lloraban, ya no vayas, Pablo, no vayas, te van a matar, te van a encarcelar, ya te ha pasado muchas veces. Y Pablo dice, ¿qué hacen llorando? ¿Por qué me tratan de quitar la fe? ¿Por qué me tratan de robar el gozo y la bendición? Yo nací para servir a Dios. Yo nací para predicar a Jesucristo, dice el apóstol Pablo, y antes no lo entendía, pero Él me alcanzó, Él me puso en el ministerio y estoy dispuesto no solamente a dar el evangelio, pero aún a ofrecer y dar mi vida por causa del nombre del Señor Jesús. La iglesia moderna está tan mal acostumbrada que apenas me va mal y me cambio de iglesia. Apenas siento un poquito de problemas y ya no voy a los cultos. Apenas siento un poquito de problemas y tengo necesidades en la familia, y entonces empiezo a renegar de Dios, empiezo a blasfemar de Dios, empiezo a culpar a Dios de todo lo malo que me pasa. Trato de abandonar la fe, trato de hacerme a un lado, y a veces dejo que otros pensamientos carnales de desánimo, de tibieza, de incredulidad, todo se me pegue. Y a veces, hermano, ¿por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué ya no sigues? No, pues es que tú no sabes, me ha ido tan mal. Y la Biblia nos dice, es necesario mantener la fe por encima de las dificultades, porque cuando me quedo aquí abajo en la dificultad, de todas maneras la dificultad no se va a ir, hermanos. Cuando me quedo aquí abajo, lo único que hago es estarme yo sobando, pero tengo que recapacitar y levantarme y decir, como dijo Job, aún si Dios me matare, voy a seguir adelante. Yo sé que mi Redentor vive. Y el apóstol Pablo dice, miren, hermanos, miren, iglesia, ya no me estén llorando, ya no me estén tratando de entristecer el corazón. Si Dios quiere que muera por causa de predicar el evangelio, estoy dispuesto a darle mi vida. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Familiar, personal, económico, de enfermedades, problemas legales, problemas con los vecinos, problemas con los patrones, problemas, no sé, con el gobierno, cualquier tipo de problema. Cuéntaselo a la Biblia, cuéntaselo a los héroes, y te van a decir, guarda la fe por encima de los problemas. Así es como se guarda la fe, hermanos. No me puedo quedar aquí. Tengo que elevarme para decir, los problemas pueden seguir, pero yo voy a guardar la fe por encima de los problemas. Eso quiere decir que no puedo abandonar mi responsabilidad.
No debo de abandonar mi responsabilidad dentro de la iglesia de Dios, ni dentro de mi familia Betel, porque estamos aquí en Betel, ni dentro de mi familia natural, porque son muchos los problemas y desde mi punto de vista carnal, no sé ni por dónde está la salida, pero no puedo abandonar mi lugar. No lo puedo hacer. Y por eso Pablo dice, estoy dispuesto. Mire, vamos al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 11. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome. Otra vez, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He guardado la fe, decía el apóstol Pablo. Y por eso ahora el Señor Jesús ahí en el Apocalipsis nos dice, tienes que aprender a guardar la fe. Tienes muchos problemas, guarda la fe. No tienes, o más bien tienes una vida fácil, guarda la fe. Te está yendo más o menos, guarda la fe. Te está yendo muy difícil, guarda la fe. Y el Señor Jesús le añade, porque he aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Tienes fe? Reténla. El diablo va a meter muchos problemas a tu vida y a la iglesia y a la ciudad y al país y al mundo entero. Retén tu fe. No mengues. No digas, híjole, dicen que los que vayan a la iglesia quizás pueden ir a la cárcel. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Desde aquí me conecto. No, guarda tu fe y yo voy a ir a la iglesia a adorar a Dios, aunque me encarcelen. O dicen que los que prediquen el evangelio y hablen del pecado y esto van a ser multados y se acuerdan muchos pastores que pasaron por ahí y todavía no hemos visto lo que en el futuro se espera para los predicadores. Pero hay que aprender a guardar la fe. Pero mire, ahorita yo decía, hay que guardarla por encima de las dificultades y no abandonar nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué regalo tendrá el Señor para el hermano Tony? O para el hermano Javier, o para la hermana Dee, o para la hermana Keila, o el hermano Daniel, o Michelle, o todos los que estamos aquí. ¿Qué regalo tendrá el Señor para ti? O para ustedes, hermanos que están mirando este video. Pero si tú dices, es que vinieron problemas y me fui de la iglesia, dice el Señor, abandonaste tu lugar, no guardaste la fe, abandonaste tu responsabilidad, hubo alguien más que tomó tu corona. ¿Por qué, Señor? Porque abandonaste tu lugar, ¿verdad? Ahí podríamos poner muchos ejemplos, muchos de los soldados, de la familia, de los de un equipo que juega fútbol o de muchas alegorías. Pero creo que es fácil entender el versículo que dice el Señor Jesús, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El último ejemplo que sí quiero decirlo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de la Biblia, pero poníamos el ejemplo de las águilas? Y cómo es bien sabido, ¿verdad? Ahí andan los pajaritos y las palomas y yo no sé si ustedes los han visto, pero sí, de repente vienen los aironazos bien fuerte y la palomita. Pero qué imponente es ver que el águila, a pesar de ser más pesada, tiene la capacidad de ponerse arriba del viento, de la dificultad, de la tormenta. Y que no le gusta vivir en lugares aquí abajo donde puede ser presa de cualquier otro animal o del hombre, pero se remonta hasta lo más alto de las montañas y por allá tienen sus nidos, ¿verdad? Si aprendiéramos de ellos a decir, o sea, voy a guardar mi fe y siempre le voy a creer a Dios, a pesar de las dificultades, pero voy a guardar la fe también por encima de las dificultades. Y no voy a abandonar mi lugar, y no voy a dejar de asistir, y no voy a dejar de orar, y no voy a dejar de leer, y no voy a dejar de congregarme. Voy a seguir confiando en el Señor Jesús. Amén.
Bueno, le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos unos momentitos. Concéntrese. A nuestros hermanos en casita, con mucho amor en el Señor Jesús o del Señor Jesús para ustedes. No dejes que nadie tome tu corona. Ven, congrégate, asiste, guarda la fe. Guardemos juntos la fe como familia Betel. Señor, te damos gracias por tu palabra, tan sencilla, pero tan nutritiva para nuestra vida espiritual. Deja que tu Espíritu Santo la aplique a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que ya venimos, que ya participamos, que no dejemos de hacerlo, porque a lo mejor ahorita nuestro tiempo está bien, quizás el día de mañana vengan dificultades. Ayúdanos a guardar la fe. Y a los que están en casita con problemas, con enfermedades, con dificultades, con muchas malas noticias quizás, Señor, recuérdales que aprendan a guardar la fe a través de oración, a través de lectura, a través de asistencia a la iglesia, a través de participación en la iglesia, a través de compartir el evangelio con otros y mantenerla por encima de las dificultades, porque Cristo viene pronto y es menester que retengamos la fe que nos ha sido dada para que nadie tome nuestra corona. Ayúdanos como iglesia, aviva tu obra en nuestra iglesia, aumentanos la fe como decían aquellos discípulos, aumentanos la fe, Señor, y ayúdanos a seguir confiando en ti, cualesquiera que sea la circunstancia que estamos viviendo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.